tal? ¿Cómo está? Es un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, el programa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en coproducción con Canal 44. Bueno, como saben, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El día de hoy lo que queremos observar desde este Catalejo es el racismo en América Latina. Vamos a estar discutiendo sobre afrodescendientes y racismo. En los últimos años, diferentes sucesos han demostrado la persistencia que hay en la discriminación y el racismo que vive la población afrodescendiente en las Américas. Ellos sufren las tasas de violencia policial más altas, además de las de encarcelamiento, estigmatización migratoria, marginalización y exclusión de políticas públicas y, bueno, encima de todo, la invisibilización de todas estas problemáticas. El día de hoy estaremos dialogando sobre esto con el doctor Jefferson Fresnel Pierre-Louis François. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor en el ITESO y estudioso de la discriminación y la exclusión que viven los migrantes haitianos. Qué gusto tenerte por acá, Jefferson. Qué placer, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la doctora Rina Cáceres Gómez de la Universidad de Costa Rica. Ella es profesora de Historia, de formación africanista, se ha especializado en la historia de la esclavitud y de la población de origen africano en la Costa Rica colonial. Además, ha coordinado el proyecto de la UNESCO, La Ruta del Esclavo. Gracias por acompañarnos, Rina. Gracias por la invitación. También de este lado les presento al doctor Eduardo Restrepo, antropólogo colombiano, que ha centrado su interés en los estudios de las poblaciones afrocolombianas, con particular interés por la región del Pacífico, los procesos de etnización y racialización. Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Bueno, ellos participaron en la plataforma para el diálogo Afros al Frente, experiencias de lucha en contextos de crisis, que fue organizado en nuestro centro universitario por el Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Como saben, es un espacio académico especializado que busca la cooperación académica transdisciplinaria y transregional de las ciencias sociales. Entonces, pues un gusto poderlos tener por acá. Bueno, Fresnel sí se encuentra aquí en Guadalajara, sí. Pero bueno, aprovechamos la visita de nuestros otros dos invitados para tenerlos por acá discutiendo de este tema que es tan importante y tan poco discutido. ¿Cómo comenzar a acercarnos a este panorama sobre las culturas afrodescendientes en América Latina? ¿Cuál es el origen en cada uno? Bueno, estudia en Haití, el caso de Haití, el caso en Costa Rica y en Colombia. Me gustaría empezar porque cada uno nos acerque a la situación que hay en su país sobre la población afrodescendiente. Bueno, en el caso haitiano, podríamos decir, siendo una ex colonia francesa, que dicho sea de paso fue la primer república negra del mundo, Haití tuvo que pagar eso con sangre y creces. Es la única victoria donde el vencedor tuvo que pagarle al vencido, ¿no? Con una suma estratosférica en oro franco, lo cual dejó a Haití con una mano adelante, mano atrás, el 1 de enero de 1804, ¿no? Y una de las desgracias que tuvo el país fue los mulatos, en complicidad con algunos franceses, asesinaron a su fundador, Jean-Jacques Dessalines, ¿no? Este proceso va a marcar donde la élite criolla mulata se va a apoderar del poder y se va a instalar la discriminación étnica, porque el racismo es un término pues ambivalente, porque nomás existe una raza humana. Podemos hablar de racialización o de discriminación étnica, ¿sí? Nomás existe una raza humana, ¿no? En ese sentido, los mulatos, cruce, viene de mula, los mulatos cruce entre blanco y negro, se van a apoderar del poder hasta la intervención norteamericana en 1914, que duró mucho tiempo en el país, ¿no? Entonces, prácticamente los presidentes que han tenido eran precisamente mulatos, hasta François Duvalier, que es otro tema. Existe la discriminación en Haití también, donde la piel determina no solamente la posición social, sino a la que tienes derecho, ¿no? Como si fuera
es decir, un privilegio, ¿no? Como se conoce, ¿no? Privis legis, ¿no? Leyes privadas, ¿no? Es decir, la discriminación viene siendo la negación de derecho por algo fortuito, que es nadie elige su color de piel. Va a determinar en Haití esa discriminación. Es algo impuesto por este francés que va a definir las 3 grandes razas según ella, según él, que blanco, negro y amarillo. Entonces, los demás que no son ni blanco, ni negro, ni amarillo, ¿dónde quedan? ¿no? Entonces, es una situación... La discriminación fenotípica está ligada al eugenismo del siglo XIX, con Malthus y con otros, para legitimar un proceso de esclavitud que tiene que ver inherente al sistema capitalista, ¿no? Claro, un proceso de jerarquías. Haití tiene 95,5% de población afrodescendiente. Haití, precisamente Haití es el país más africano en el continente, ¿no? Exacto. Y además es el hermano mayor del continente. Ayudamos a Simón Bolívar a liberar toda América del Sur. Y todavía no nos reconocen como tal, como el hermano mayor, ¿no? Haití ha sido menospreciado por el continente en gran medida. Vamos a estar discutiendo de ello, comprender en dónde se enraiza esta situación, este desconocimiento que existe sobre Haití. Rina, ¿qué nos puedes platicar sobre lo que pasa en Costa Rica y la población afrodescendiente? Creo que en mi primera reflexión me ubicaría en lo que sería Centroamérica. Y yo, ahora que voy a el primer pensamiento, creo que uno de los problemas que tenemos en América Latina, en la parte continental, en Hispanoamérica, es que nos falta un espejo que nos permita ver quiénes somos y de dónde venimos. Porque empezamos a hacer negaciones de generaciones a posteriores cuando en nuestro origen, como latinoamericanos, tuvimos un porcentaje bastante importante y elevado de poblaciones africanas. Un ejemplo, del total de mujeres que llegó al continente americano durante el largo periodo colonial, el 80% de esas mujeres eran africanas. Quiere decir que nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, las tenemos escondidas en un closet y es hora de sacarlas. Sus historias de vida cuentan porque son las que crearon demográficamente este continente. Recordemos que fueron tiempos muy difíciles, vivimos en una pandemia que fácilmente nos podemos pensar lo duro que fue aquel momento del siglo XV, siglo XVI, XVII, con las pestes que hubo, con la elevadísima mortalidad. Y hubo un decrecimiento demográfico importante. En ese momento, los hombres y mujeres que levantan el continente, este repoblamiento, viene de África. Y no son ni tribus atrasadas ni bárbaros. Muchas de las personas que llegan acá vienen de zonas urbanizadas, gente con conocimientos técnicos, artesanales. De hecho, hoy en día las investigaciones historiográficas han demostrado que muchas de los pedidos de mano de obra, porque eso era lo que se compraba en el continente, eran bajo características específicas de los conocimientos técnicos que tenían que tener las personas. La producción de arroz, por ejemplo, en Estados Unidos, se hizo con pobladores del occidente de África que tenían ya ancestralmente el cultivo del arroz. Todo eso para decir que en nuestro sustento, en la base de nuestro continente, hay un vínculo con África. Y por eso digo, y nada más repito, la palabra de una maestra en Nicaragua que decía, debemos de sacar el espejo y vernos y empezar a apreciar nuestra herencia africana que tenemos. Muy bien, gracias Rina. Vamos a ir a nuestro primer corte, enseguida regresamos para seguir conociendo un poco sobre estos orígenes, ¿no? Desempolvando este esqueleto que hemos querido ocultar y no reconocerlo ahí en la base justamente de la civilización, de lo que se ha construido como América. Para escuchar a Eduardo, pues regresamos. Quédense con nosotros.
bien, estamos de regreso para el día de hoy ahondar sobre la cultura afrodescendiente en América Latina y la discriminación étnica que persiste en la región. Bueno, nos quedamos para escuchar la opinión, el comentario del doctor Eduardo Restrepo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, Colombia es el tercer país de las Américas con presencia de población afrocolombiana. De los países hispanoamericanos es el que tiene mayor población negra o afrodescendiente. Está en todo el país la presencia de la población. Hay población sobre las costas, la costa Caribe, la costa del Pacífico, que es bosque húmedo tropical. La población afrodescendiente en el Pacífico colombiano es cerca del 95% de la población. En el Caribe es entre un 30 y un 40%. Y en el conjunto de Colombia los estimados son entre 5, las cifras más conservadoras, hasta 25%. El grueso de la población negra o afrodescendiente vive en las ciudades. La ciudad de Cali, después de Bahía, es la ciudad con más presencia negra del continente americano, no estoy incluyendo el Caribe. Las características de la población afrocolombiana en ese contexto son urbanas y están, cuando vos miras las estadísticas, hay una serie de procesos de empobrecimiento, de criminalización y de marginación que hacen que la gente negra en Colombia tenga unas condiciones de vida, unas existencias materiales mucho más precarias que el grueso de la población. Entonces, en ese sentido, podemos decir que en Colombia el hecho de que la población negra o afrodescendiente tengan unas condiciones de existencia mucho más precarias es una expresión del racismo estructural. Yo sí prefiero hablar de racismo estructural, y como antropólogo establezco una diferenciación entre cultura, raza e identidad, ¿cierto? Ahora, entiendo el racismo no por el hecho de que existan razas, porque las razas no existen, biológicamente hablando, pero como dispositivos de la dominación, como artefactos histórico-culturales para que unas gentes adquieran unos privilegios y unas riquezas, no solamente en nuestros países, sino a nivel global. El hecho de que Haití, por ejemplo, no conozcamos ni valoremos la historia de Haití es expresión de esa geopolítica que está profundamente racializada. Entonces, en Colombia ser negro es una condición donde incluso la guerra y el conflicto te tocan de una forma muy particular. La vida y la muerte están marcadas por esas diferencias, por esas asimetrías. Ya no hablamos solamente que el privilegio es diferente de acuerdo a la piel, ¿no? Lo que nos comentaba Jefferson en el primer bloque, depende qué tan claro seas en la escala ahí de color, pues tendrás acceso a ciertas cosas buenas. También determina el acceso a cosas malas como la muerte, la violencia, el acoso. ¿Cómo se vive estas expresiones de violencia en Haití? Sí, precisamente estamos hablando de una negación de derechos, ¿no? Una negación de derechos que se traduce en asimilar o comparar todo lo malo con lo negro, y como una condición sine qua non ser negro es automáticamente sinónimo de ser pobre, ¿no? ¿Sí? Ser negro es automáticamente como si fuera un ser incapaz, ¿no? Por ejemplo, dicen el deporte blanco. Tiger Woods entró y lo hizo pedazos, ¿sí? ¿Sí? Igual Serena Williams, ¿sí? Ahorita Naomi Campbell es hija de un haitiano, siempre dicen japonesa, pues no dicen que es hijo de un haitiano, ¿sí? Emigrado, ¿sí? Es una manera de negación de la negritud cuando todos venimos de una mujer negra, ¿sí? Este proceso, en el caso de Haití, se refleja, en América Latina se refleja, porque fue algo impuesto por un sistema colonial esclavista que necesita someter a través de la palabra, pues toda conquista empieza por el cerebro, ¿no?
o por la bayoneta también. ¿Sí? Normalmente van de la mano. Van de la mano, ¿no? O la Biblia, las dos B, ¿no? La Biblia o la bayoneta, ¿no? ¿Sí? Sí, este proceso de conquista en un sistema capitalista que necesita mano de obra barata legitima esta esclavitud y lo liga a la piel. Y 4 siglos, 5 siglos es difícil de erradicar cuando, como dice Restrepo, seguimos repitiendo los mismos patrones culturales, un cierto arquetipo, como diría Jung, que al ver un negro en una universidad, como en Estados Unidos, casi que está haciendo aquí, ¿no? Mientras que un blanco se ve como si algo normal, cuando nada es normal. No hay nada normal. La normalidad es la repetición de la cosa. ¿Sí? Entonces, el proceso de desmantelar epistemológica y social y culturalmente esta mentalidad, quizá nuestros bisnietos lo pueden ver. Y eso no quiere decir que no hay que dejar de luchar, hay que seguir en el proceso donde se puede dar una igualdad dentro de la diferencia, ¿no? Y eso, América Latina, bueno, prácticamente el mundo entero, ¿no? América Latina es donde se ve muy plasmado eso, ¿no? Ni se diga en el caso de México, acaban de darse cuenta que tenían negros en la ley hasta hace 2 o 3 años. Claro. Sí, es muy interesante esta idea del arquetipo, de cómo se va construyendo y cómo es algo transversal en toda América Latina. Sí. De alguna manera, siempre me he preguntado, ¿qué es ese eje en común que tenemos todos o que tienen todos los estados que hace que este arquetipo se reproduzca? Porque muchas veces no tiene que ver con el tono de piel, pero muchas veces no. Muchas veces es la idea de ser blanco. Es la idea de ser mestizo y no ser negro. Y esa idea, creo yo, por lo menos nuestras investigaciones apuntan a eso, fue parte de un pensamiento que se coló en el sistema educativo latinoamericano, centroamericano y costarricense. Nosotros no fuimos la excepción. Y podemos encontrar una clara evidencia desde la forma en que se articulan los ejes de periodización de la historia del Estado, de la historia-nación, hasta los valores para ser ciudadano. Generalmente, usted encontrará en los textos de los niños de primaria y secundaria gráficos a colores donde arriba siempre está pintadito de blanco y abajo siempre pintadito de oscuro. El niño desde primer grado aprende que hay que llegar a esa partecita de arriba y si para eso tengo que lavarme con jabón y las maestras se los encuentran y no niños claramente chocolates, estoy hablando de chocolate con leche, café con leche, que es el negrito de la clase y no se encuentra identificado en esa narrativa, sino que se encuentra en la narrativa de lo bueno, sino en la narrativa de lo de abajo. Y nos encontramos niños, por lo menos mi experiencia en América Central, en Costa Rica y en la región, de niños que se ponen cloro en los brazos. Y estamos hablando de niños mestizos. ¿Qué sucede? Y entonces ahí me pregunto yo si no estaremos ante una violencia de significados en el aula. Hay una violencia que está permanentemente permeando la vida en el proceso de formación. Y a veces no tiene que ver con tonos. El más blanquito se dice, y puede ser que ese blanquito pase la frontera por Estados Unidos y lo detengan por ser sudaca o en Europa le pongan algún apodo y algún estereotipo. Entonces, creo que hay algo que atraviesa a toda América Latina y creo que es el sistema educativo. Claro. Que es donde aprendemos los valores. Sí, pero bueno, impuesto no actualmente, ¿no? Sino desde la colonia con estos cuadros de las mezclas. Sí, yo diría que el siglo XIX. Okay. Pareciera que es el siglo XIX donde se refuncionalizan las categorías coloniales, porque en el periodo colonial, recuerde que existían repúblicas indígenas y repúblicas españolas. Las repúblicas desaparecen, las indígenas, en el siglo XIX. Y desaparecen los nombres de las personas, los héroes desaparecen. Y son, el que tiene nombre es el héroe españolizado y es el criollo, es el que da fundamento a la nueva nación, es el que nace con esta nueva nación después de las independencias.
hablando el día de hoy de afrodescendientes y racismo en América Latina, un tema que no siempre se le da el lugar, el espacio para reflexionar, para conocer las problemáticas particulares que padecen esta población. La ONU nombró el periodo 2015-2024 como el Decenio Internacional de las y los Afrodescendientes, con el objetivo de promover el respeto, protección y realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, pues ya estamos más cerca del final de ese decenio. ¿Cómo han visto ustedes? ¿Hay avance en la materia desde sus temas de investigación y los países en los que se centra su interés? ¿Realmente estas propuestas de la ONU para visibilizar esto ha tenido algún impacto? Eduardo. Perfecto. Mira, yo pienso que en las últimas 2 décadas la sensibilidad de los países de América Latina frente a sus presencias negras, algunos con ritmos muy lentos como México, otros con ritmos más fuertes como Brasil o Colombia, se ha cuajado de una manera relevante, no solamente por las políticas que puedan ser impulsadas desde estas instancias internacionales, sino porque siento que la transnacionalización de las luchas de algunas organizaciones y las sensibilidades políticas que hemos ido construyendo como latinoamericanos frente a lo que como naciones somos en una multiplicidad, pero también en unas jerarquizaciones. Eso ha impulsado que las visibilidades de la negridad, de lo negro, de lo afrodescendiente, de lo afro, tenga un lugar muy distinto hoy de hace 20 años. En México, en los años 90 no se hablaba de los afromexicanos. En Colombia, la discusión de la raza y el racismo no tenía la dimensión que tiene ahora. Ahora, yo creo que eso no es el resultado de las políticas de la UNESCO, sino que eso se vincula mucho a los procesos de transnacionalización, de luchas de activistas, a sensibilidades de ciertos sectores sociales, incluyendo algunos académicos, que han impulsado esta visibilidad. Ahora, yo quisiera volver sobre un punto anterior. El racismo tiene una historia. El racismo no ha estado desde siempre. El racismo es un mecanismo inventado con el proceso de colonización europea para superiorizar, para colocar en la cúspide de toda una jerarquía social a los europeos y a lo europeo y lo que eso significa en términos de racialización. Entonces, el racismo tiene una historia y la historia del racismo es un mecanismo para legitimar y para reproducir la desigualdad social. Y es muy importante que entendamos que hay poblaciones racializadas como inferiores para ser despojadas, para ser esclavizadas, para ser ninguneadas, para ser inferiorizadas, porque otra gente, los que están en este privilegio racializado, acumulen riqueza, acumulen privilegio, acumulen simbólicamente. El racismo es un asunto que tiene 2 caras. Una gente pierde y otra gente gana. Y la gente que gana ha colocado en el imaginario social que el racismo no existe. Y el racismo tiene muchas escalas. Hay racismos al interior de la nación, pero hay racismos a nivel global. Lo que pasa con los migrantes africanos en Europa, o lo que puede pasar en términos de la historia de Haití. O sea, Haití tiene una historia impresionante. Es la primera revolución de verdad en el mundo. O sea, consolidó y llevó a sus últimas consecuencias la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, muy buena idea, pero para los franceses eso tenía un límite. Para los haitianos no. Tanto que el universalismo haitiano dice que de ahora en adelante todos en Haití van a ser negros, incluyendo los alemanes y los irlandeses, porque el color es una universalización. Entonces, yo diría que es muy importante que no perdamos la historia del racismo, por un lado, de este sistema, es un sistema, y cómo eso se conecta con la desigualdad social. Obviamente, es un haz de relaciones que se vincula con otros haces de relaciones, como la clase social,
y la clase social se experimenta racialmente, lo estabas diciendo ahorita, pero también en términos de género. Las marcaciones racializadas en Centroamérica pasan porque las mujeres en sus cuerpos encarnan la indianidad, distinto de los hombres. Entonces esto es un montón de cosas, y lo interesante es porque no lo vemos todos los días. Los peces, lo último que van a descubrir en su vida es el agua. Nosotros nadamos, respiramos el racismo y no lo vemos porque constituye nuestra agua. Muy bien. Pues no sé cómo... Sí, digo, es difícil entender, pensar esta situación que está explicando Eduardo, también en estos términos geopolíticos, ¿no?, que hacían referencia y que se ven también en Haití, en el caso de América Latina, que es el país pues más pobre, y también, o sea, no sé si eso se explica también en términos de la población, ¿no?, que tiene la mayoría de población afrodescendiente, en esta cuestión que hacen referencia de finalmente el poner el racismo pues orilla a la pobreza, o sea, orilla a la explotación, a poner debajo a unos sobre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha experimentado Haití como país también en esos términos para estar en esta situación actual en el que además en todos los noticieros lo ponen como pues ingobernable, en crisis, ¿no? Como decía, pues lo peor de América Latina? Bueno, es lo que geopolíticamente, como la geopolítica, como una disciplina que busca desde sus recursos, historia, geografía, política, derecho internacional, que busca no ser comido o comer a otro. La geopolítica es una manera de influir, intervenir, controlar o no ser controlado, un juego de intereses, de poder. Bajo esta lógica, en el momento que Haití toma su independencia, pues el mundo esclavista, capitalista, que Haití desmanteló el sistema capitalista en su raíz, que era la esclavitud. Lo primero que hace es imponerle un embargo. Todo el mundo habla del embargo a Cuba, lo cual es inhumano, ¿sí? Pero nunca, pocas personas, solamente los estudiosos, algún alemán por acá y otros estadounidenses por acá, habla del embargo que impusieron a Haití, más de 60 años, y además una deuda que tuvo que pagar al vencido, que era Francia. Imagínense muy bien, Estados Unidos tuvo que comprar Luisiana a Francia para no meterse en broncas con él. Y Haití derrocó al ejército más poderoso de aquel entonces. Es como si dijéramos, Cuba venció a Estados Unidos en una guerra. Esa epopeya nunca se aprendió en América Latina. Muchos ni saben cuál es la capital de Puerto Príncipe, de Haití, hasta en la prepa. Es una geopolítica del saber controlado por el grupo hegemónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y después de eso, más de casi una ocupación norteamericana que terminaron por robar nuestros oros que nos quedaba. ¿Sí? Se los llevaron los norteamericanos. ¿Sí? Y digamos que son crisis que se buscan explotar ahí, pues... Y después de eso, geopolíticamente, para evitar con la Revolución Cubana instalar a Papa-Doc Duvalier, François Duvalier, y eso es donde empieza la hemorragia intelectual haitiana, ¿sí? Porque Duvalier, con tal de que no le derrocaran, con tal de que Estados Unidos no quisiera que hubiera otra Cuba frente a su isla, permitió que el Duvalier durara junto él y su hijo casi 30 años en el poder, ¿no? Vamos a hacer una pausa aquí, enseguida regresamos, tenemos que irnos a corte, pero enseguida retomamos donde estaba Jefferson. Regresamos a Afrodescendientes y Racismo en América Latina, en Catalejo. ¿Sí? Bueno, estamos de regreso en Catalejo.
Bueno, intentando comprender cómo es que América Latina, a pesar de tener una gran población, una gran cantidad de población afrodescendiente, pues también es uno de los continentes pues, donde más está afincado el racismo. Y bueno, Jefferson nos hablaba de esta experiencia haitiana, que cuesta trabajo comprender cómo, a pesar de todo lo que ha dado Haití, bueno, decían para imperios y a la historia también de la identidad de resistencia de América Latina, se ha reconocido tampoco esta... De hecho, hace poco leí, y es cierto, de que lo que quiso el mundo esclavista, capitalista, en su fase que ustedes quieren, es que Haití no fuera un modelo para el mundo. Claro. Hace poco, cuando los de Guadalupe quieren independizarse, ¿hay que hacer como Haití? Pues ya te aquietas, ¿sí? Si Martinica quiere ser independiente, ¿qué hacer como Haití? Te alineas. Es decir, este modelo, el hermano mayor, ¿ya ves cómo está? ¿Qué hacer como él? Es decir, si bien es cierto hay pifias internas que el país como haitianos hemos cometido, ¿sí? Con esta discriminación étnica o esta racialización que permitieron un pequeño grupo blanco haitiano, podría ser un 0. Tanto por ciento, 1%, mulato quizá unos 5 o 10%. La gran inmensa mayoría fuera de África es el país más africano, ¿no? Del continente, más que Brasil, africano, con la cultura más arraigada, ¿no? Entonces ese proceso de Haití como un modelo a no seguir, para bien o para mal, ¿sí? Esa es la dinámica, y peor tantito, cuando se viene toda la crisis de petróleo, la crisis del modelo de la economía de bienestar, cuando empieza el proceso neoliberal, todo ese proceso, cuando Haití quiso emprender un proceso de democratización, vino el golpe de Estado con Jean-Bertrand Aristide, el ex sacerdote salesiano, que hizo que el país no pudo tomar el último tren de un proceso modernizador, entre comillas, ¿no? Entonces, la situación de Haití, como dice Michel Foucault, hay que encontrarlo en las causas que lo generaron. Haití se llamaba la perla de las Antillas, y hoy por hoy es una hecatombe, una situación de miseria. Haití no es pobre, es empobrecido. Claro. ¿Sí? No es lo mismo hablar que Haití es pobre, Haití es empobrecido. ¿Por qué hablan de la pobreza y no del empobrecimiento? Sería mejor hablar de empobrecimiento de pobreza. Porque si hablamos de empobrecimiento hay que dar la cara. ¿Quién hizo que este pueblo llegó a estar así? No pero es la algo pobreza que como ocurre. Si fuera algo natural, ¿no? Claro. El viento, la pobreza. Claro. Entonces, es ahí donde tenemos que dar una batalla epistemológica en serio para decir que Haití no es pobre, ningún país es pobre. Se lleva un proceso de empobrecimiento, como dice Restrepo, que se legitima ligado al color de piel. Pues nos comentaba algunas cosas interesantes también en este sentido. Bueno, es la figura inspiradora del caso de Haití, de que muchas veces a propósito de eso son sociedades empobrecidas y no pobres por naturaleza. Recordar que en general las sociedades del Caribe, y Haití en particular, fueron los creadores de grandes fortunas, de los edificios, de las construcciones, de las calles, de los museos. Si ese dinero salió de la producción. Y a mí a veces me choca la forma en que la prensa presenta, y hablo de la prensa nuestra, de nuestro país, cuando presenta el caso de Haití como el país perdido, donde no hay opción, sin dar cuenta de que, por ejemplo, la institucionalidad de la que nosotros hacemos o gala, o que es orgullo del país, cuando uno se pregunta sobre el sistema escolar, ¿cómo fue que fue desmantelado el sistema educativo en Haití? Es impresionante a nivel de escuelas y colegios. ¿Quién financia? ¿Cómo fue que durante la ocupación norteamericana se trabajaron las instituciones? Entonces no es de la nada, es que hay son siglos de ocupación territorial. Volviendo a la primera pregunta, sobre si el decenio había producido o no algo. Desde Costa Rica sonreímos un poco.
tuvimos una vicepresidenta afrodescendiente elegida que está terminando su mandato ahora, que logró articular desde la vicepresidencia una serie de normas importantísimas que deben ser ejecutadas en las instituciones. Como bien se apuntaba, este decenio por sí solo no es el que provoca los cambios. Creo que es una confluencia. El decenio lo que hace es legitimar un movimiento social que tiene años trabajando. Para mi gusto, un movimiento social de 300 años, porque el movimiento social no empezó ahora. El movimiento social empezó desde el momento mismo en que se instauró el sistema esclavista en América. Entonces, movimiento social, instancias políticas, madurez en los liderazgos, una academia que acompaña. Hemos dado, en el caso de Costa Rica, algunos pasos significativos, sobre todo en la materia que a mí más me preocupa en lo personal, que es el cambio curricular. Cómo cambiar el currículum. Estamos lejos todavía de hacerlo, pero se han sentado las bases, por lo menos, para cambiar algunas narrativas importantes en los últimos, que se están concretando en los últimos 2, 3 años. Es mucho camino, porque son 300, 400 años de un sistema por lo menos excluyente. Ya se cuestiona, ¿no? Esta situación. Sí, pero paradójicamente en un ADN, yo siempre digo que hay un ADN profundo que es profundamente excluyente, racializado, o la población se sigue considerando blanca. Fue enseñada a pensarse, fue enseñada a no hablar de sus abuelas, fue enseñada a que son blancos hasta que cruzan una frontera. No, frontera en Estados Unidos o frontera en Europa, y se dan cuenta que no son blancos. Que en la siempre hay alguien más blanco que uno. Sí, y que blancamiento, cuando se atraviesa Europa o Estados Unidos, tiene que ver con una forma, con un acento, con una forma de comportarse, con un know-how cultural. Y entonces, por más vainilla que se sea, entra en una casilla que posiblemente sea la casilla de latino. Y esa casilla no es igual que ser white people. Entonces, creo que son semillas que se siembran, pero nietos, bisnietos, creo que les tocará ver la transformación, pero digo, hemos empezado. El hecho de que estemos aquí conversando sobre ese tema es un paso significativo. Abriendo espacios. Vamos a ir a un corte, enseguida regresamos con Eduardo, justamente para que nos haga la reflexión desde el caso colombiano. Pero también ahondar sobre estas dos cuestiones, entre la cuestión de espejos que hacen referencia, pensar cómo ha impactado también esta reflexión sobre los afrodescendientes, ver, por ejemplo, en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, la llegada de Obama, ¿no? Dentro de estos movimientos que han hecho tanta referencia a estos activismos, ¿cuál es la agenda además que se empuja desde ahí? Bueno, enseguida regresamos. Esto es Catalejo, afrodescendientes y racismo en América Latina. Regresamos. Bueno, el programa de hoy se nos está yendo rapidísimo, y es que es un tema que muy poco se habla, entonces una hora sin duda no da para ahondar sobre esto. Racismos y población afrodescendiente en América Latina, pues nos quedamos para escuchar la opinión de Eduardo Restrepo. Yo creo que es muy importante que diferenciemos entre discriminación racial, que tiene muchas dimensiones y que hace parte de los prejuicios raciales que tenemos los individuos y que desplegamos en las prácticas de exclusión, de marginación, de marcación, de estereotipación. Eso es la discriminación racial. Y la discriminación racial se puede combatir con programas educativos, trayendo otro tipo de voces, otro tipo de descentramientos de esos estereotipos y de esa serie de ideas racializadas. Pero el racismo es un asunto estructural, y vos no lo combatís haciendo textos de escuela.
El racismo además se vincula, como nos lo han planteado, se vincula con otros ensamblajes de la desigualdad social. Entonces, el racismo nació con el capitalismo y con la modernidad. La modernidad produce a un afuera, a un otro, y constituye una experiencia que ensambla procesos de precarización, empobrecimiento, muerte, para sustentar para lo otro. acumulación. Hay que verlo estructuralmente. Entonces, el racismo implica las luchas antirracistas. En ese plano implican luchas anticapitalistas. Transformar todo. Implican luchas por pensar el lugar de la vida, del entorno, de la vida en la que estamos enfrentando como especie. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos la urgencia de las transformaciones educativas que podemos hacer, de la visibilización de las dignificaciones de la historia, de las presencias afrodescendientes en nuestras sociedades. Eso es muy importante. Pero para transformar, para acabar con el racismo, necesitamos acabar con el sistema, con el modelo, con el entramado de enriquecimiento de unos y de muerte de muchos otros. Entonces, ese es un asunto importante. Y lo otro que quisiera decir es que el racismo tiene múltiples dimensiones. Entonces hay un racismo epistémico. El hecho de que nosotros seamos eurocentristas, en el sentido de que pensamos que la historia empieza y termina con Europa, el hecho de que pensemos incluso cómo pensamos, la manera como está configurado nuestro pensamiento, o las esteticidades de las que tú estabas hablando ahorita, de que lo blanco sea más valorado, esté arriba, y lo otro, o que pensemos que Estados Unidos es más importante que otros países. Todo eso implica un conjunto de dimensiones que nos constituyen como sujetos, porque el colonialismo no es algo que pasó, sino que es una experiencia histórica que constituye nuestro presente. Y la raza y el racismo, no hablados, desmentidos, precisamente definen los principios de inteligibilidad y las estructuras de emocionalidad desde las cuales habitamos el mundo. ¿Podría hacerte una pregunta? Entonces, este modelo capitalista globalizante, su única forma de expresión no sería sobre el racismo, porque en ese sentido las víctimas son una gran cantidad de sectores que posiblemente no atraviesen por el tema del racismo, y estaríamos hablando de una transformación estructural, sistémica, mundial. Claro, pero piensa en históricamente el capitalismo surge con el colonialismo. Claro. O sea, esto es siglo XV, XVI, como sistema mundo, no como relación que está desde antes. Entonces, como sistema mundo, surge produciendo precisamente la idea. Piensen solo en esto, indios no existían antes del proceso mismo de constitución del sistema mundo moderno colonial. Entonces, nace en ese entramado. Ahora, en términos globales, tiene unas regiones y unas gentes que mata, que empobrece, que no importan, que no merecen ser lloradas, que no son siquiera gente. Y otras regiones y otras gentes que son el paradigma de lo que debería ser el mundo y la gente, ¿sí? La idea de desarrollo, la idea de modernidad. En la solución no ves niveles, porque sería muy frustrante para una mujer y sus niños decirle que la única manera de acabar con su situación es cambiando el mundo y el sistema. Y entonces, ¿qué hace esta mujer en esta comunidad enfrentándose al mundo? Yo siento que son como niveles, creo yo, de análisis. Yo siento que es muy importante el asunto de la educación y de los derechos. Y creo que eso es vital en la imaginación política que nosotros debemos enfrentar. Pero si nos quedamos solo en la educación y solo en los derechos, lo que estamos haciendo en últimas es no enfrentar la urgencia civilizacional de especie. Estamos ante una crisis de que esto no da más. Y no da más precisamente porque todo está diseñado para acumular riqueza
para unos en unos términos y a costa de otros. Y todo eso se entrama con el racismo. Obviamente está el asunto de la clase, el asunto del lugar. Son procesos de racialización con procesos de emplazamiento, con procesos de dispensabilidad de las existencias de una gente, de unos entornos, de unas vidas. Entonces, por supuesto que están los derechos, luchemos por los derechos, por supuesto que está la educación. Es muy importante que tengamos educación mucho más adecuada, mucho más compleja, mucho más dignificante de historias que han sido invisibilizadas, por supuesto. Pero con eso no estamos enfrentando el problema central, y es que nos toca hacer algo ahora y de urgencia. Nos quedan 3 minutos. Aquí la situación es darnos cuenta que toda exclusión implica una inclusión, ¿sí? Algunos que son excluidos desde la inclusión, unos que son incluidos desde la exclusión. Y es lo que no es natural, ¿sí? Entonces la situación es cómo desmantelar un proceso con siglos que se naturaliza para demostrar que es, como bien dijo Restrepo, que es algo construido que forma parte del ADN del capitalismo. Pues Charles Dickens, si hemos leído a Charles Dickens, nos damos cuenta cómo sacaron las tierras a los ingleses para obligarlos a vender su fuerza de trabajo como un despojo para que puedan acumular capital, ¿sí? Entonces, ese proceso de esta inclusión desde la exclusión y exclusión desde la inclusión es la que va a permitir que el otro asimile a su ser excluido. ¿Por qué? Porque no trabaja demasiado, porque no acumula, no ahorra, ¿sí? Entonces, legitima su empobrecimiento. Entonces, yo creo que además de una lucha social donde este modelo neoliberal capitalista se fundamenta sobre un individualismo feroz, mientras que a mí no me pasa, no hago nada, como en el caso del feminicidio aquí en esta ciudad, en este estado, en este país, ¿sí? No hay un paro nacional para decir nadie va a ir a trabajar para pedir por nuestras hermanas, mujeres, qué está pasando, como mientras que no me toque, pues no pasa nada. Ese individualismo que terminó por acentuar más este modelo neoliberal hace que, mientras que no podamos cambiar las 3 H's, hábitat, hábitos y habitantes. 1 minuto. ¿Sí? Si el habitante no modifica sus hábitos, no va a poder relacionarse de manera diferente con el hábitat. Entonces yo creo que la trilogía tiene que unirse esas 3 H's, ¿no? Cómo el habitante modifica sus hábitos para intervenir de manera diferente sobre el hábitat, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Creo que es algo muy, muy difícil de abordar, por supuesto, las soluciones a una problemática que tiene siglos en una hora, ¿no? Pero bueno, creo que aquí hay diferentes propuestas sobre dónde se encuentra el problema y sobre cómo empezar a llevar la reflexión. Entonces nos quedan como 10 segundos para que haga nada más. No, nada más diría que son como niveles. Es decir, hay un problema en general, y ciertamente tenemos un modelo que ya no da para más, el manejo del medio ambiente es pésimo, pero también tenemos personas peleando en ventanilla por tener mejor salud y atención médica. Y hay un montón de mujeres que están siendo... Es decir, esas son luchas inmediatas, son coyunturales que deben enfrentarse. Sí, claro. Y no podemos esperar, pero obviamente hay que tener la mirada en ese sistema macro. Podemos decir que Estados Unidos no está bien que se considere el mejor país del mundo, sin embargo hay masas de migrantes que van hacia él todavía en busca del sueño americano, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir reflexionando sobre ello, cómo convertir estas reflexiones en algo concreto, en algo tangible, que puede ser desde propuestas de la educación, en los programas curriculares. Bueno, hay que seguir reflexionando sin duda sobre esta problemática que nos aqueja y que conforma nuestra realidad. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy en Catalejo, Eduardo Jefferson. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana en Catalejo. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.